Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Ya estamos de vuelta a las 8:23, es el tiempo del centro del país. Me da mucho gusto poder recibir esta mañana, está en la línea telefónica, Francisco Madrid, él es director del Centro de Investigación y Competitividad Turística, Anáhuac. Hicieron un estudio interesantísimo que tiene que ver con la aviación y la pandemia. Primero, Francisco, deseo que te encuentres muy bien, privilegio poder platicar contigo esta mañana. Cuéntanos qué dice el estudio, qué encontraron, cuáles son los datos más sobresalientes, qué estás viendo en esta industria de las más golpeada o la más golpeada en el tema pandemia. Te saludo y te doy la bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días al auditorio. Gracias por el espacio. Efectivamente, como pues hemos platicado ya en alguna ocasión anterior, Jaime, en un entorno tan complejo como el que tenemos con tantas afectaciones económicas, el turismo es una de las actividades más golpeadas y particularmente algunos subsectores, como es el caso de la aviación. La información que dimos a conocer en el transcurso de la semana daba algunos datos, yo diría, relativamente esperanzadores, ¿no? Luego de que durante los primeros 7, 8 meses del año, en todo el mundo se cancelaron más de 5 millones de vuelos, 5 millones, imagínate, de pronto el ritmo de recuperación en México ha venido, digamos, evolucionando de una manera muy positiva, muy favorable. Poco a poco se van reponiendo las rutas, los vuelos, los asientos, y para la segunda quincena de noviembre, pues la parte nacional ya está prácticamente repuesta a un 75% y el componente internacional arriba del 50%. Muy lejos, ciertamente, sí, de los mismos niveles del año pasado, pero digamos, dadas las condiciones, es alentador. Particularmente se ve muy robusto el tráfico hacia la frontera norte por razones tanto de carácter del movimiento de quienes viven en el sur de Estados Unidos y cruzan la frontera de manera terrestre, pero el viaje largo, el tramo largo lo hacen por avión, como de la parte industrial que sí subsiste dentro de la frontera. También algunos destinos de playa tienen un comportamiento muy positivo, incluso, y esta es una sorpresa, yo creo que para todos, si revisamos cómo están la disponibilidad de asientos en las rutas de Estados Unidos a Cancún, y nos encontramos con gran sorpresa que por lo menos en libros programada, la oferta ya es igual que la que existía en el mismo periodo del año anterior. Es posible que no todos los vuelos se realicen, es posible que haya cambios, pero bueno, pues es un dato positivo. Sí creo, y me parece importante mencionarlo, pues que la industria y que los destinos de playa particularmente, pues están conteniendo el aliento, porque esta posibilidad de un rebrote pues cada vez se ve más cercana, y también claro, porque esta misma semana el Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo el nivel que tiene de alerta, pero en la parte de los centros de salud, digamos, hicieron una recomendación a los ciudadanos norteamericanos que viajen a México de extremar precauciones porque están viendo de aumento en los contagios, ¿no? Entonces te diría que son buenas noticias dentro de un entorno muy complejo como resumen de lo que pasa con la aviación en México. Oye, Francisco, y este dato que siempre hace la aviación, la industria y ustedes como expertos, viendo y comparando disponibilidad de asientos, disponibilidad de vuelos, ¿qué nos puedes destacar? Porque es un rango que también nos refleja cuál es la salud de la industria en este momento, ¿no? Sí, yo insisto, el ángulo es positivo porque podríamos decir, bueno, es que ha caído 25%, sí, pero bueno, ¿cuánto cayó en abril y en mayo, no? Entonces, lo que yo creo que es más importante es ver cómo la tendencia poquito a poquito va evolucionando de manera positiva. Me parece que ese es el dato más alentador, ¿no? Sí veo, y eso es algo que empezamos a observar con mucha claridad en los últimos días, que habrá un cambio importante el próximo año en la medida que no va a estar repuesta por completo la capacidad, pero sí hay una sensación y una serie de evidencias de que vamos a tener que acostumbrarnos a tarifas aéreas mucho más altas que las que hemos visto en los últimos meses, producto de la propia crisis que vive la industria aeronáutica.
Ya hemos estado viendo, lo leía con un comunicado de la IATA, señala que alrededor del 65%, esto es un tema bien delicado a nivel internacional, 65% de las conexiones directas entre pares de ciudades desaparecieron por completo en el primer trimestre del 2020. ¿Cómo recuperar la conectividad aérea a nivel global y la conectividad aérea a nivel local, cuando hay aerolíneas que pues están eficientando sus rutas y están cancelando otras que no resultaban tan buen negocio? El tema aeronáutico es de una enorme complejidad. Vale la pena recordar que IATA efectivamente estima que las pérdidas de la industria este año en el mundo superan los 400,000 millones de dólares. Imagínate, en 2001, cuando los atentados terroristas, las pérdidas fueron 35,000 millones de dólares, ¿no? Estamos en un número 12 veces superior a ese, que fue pues un momento muy difícil para la industria. Lo que, digamos, observamos y se espera es que las rutas que se van reponiendo son aquellas en donde hay tráficos más importantes, ¿no? O sea, si tú tienes las rutas, por ejemplo, de México a Tijuana, de México a Monterrey, de México a Cancún, pues son las primeras rutas que se van reponiendo, y aquellas que tienen lo que llaman en la aviación tráficos más delgados, o sea, menos pasajeros, menos demanda, pues son las últimas que se van a ir recuperando. Y eso yo creo que es lo que vamos a estar viendo en los próximos meses y también en los próximos años, donde hay, digamos, mercados cautivos, mercados latentes, pues la velocidad de recuperación va a ser mucho más acelerada, y algunas rutas donde había pocos vuelos, poca oferta, pues se van a ver, digamos, mucho más tiempo para verse recuperados. Y por cierto, esas rutas de tráficos delgados son precisamente donde se van a experimentar los mayores incrementos de tarifas. Estamos platicando con Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac. Francisco, ¿y qué viene para la industria aérea en nuestro país? ¿Habrá una reconfiguración profunda de las aerolíneas y de las compañías? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Aeroméxico? ¿Qué va a pasar con Interjet? La gran pregunta. Veo a Volaris pues con buenos números, ciertamente, vaya, ha sido también muy afectada por lo que ha sucedido, pero no la veo tan mal como otros del sector. Aeromar con problemas financieros en algún sentido. ¿Qué va a pasar con la industria aérea nacional? Desde el principio, digamos, de esta crisis, esta contingencia, nosotros insistimos en la difícil situación, en la difícil condición que hay en las líneas aéreas. En el tiempo es un negocio muy extraño. Si tú tuvieras mucho dinero, yo te diría, no inviertas en líneas aéreas, ¿no? Porque es un negocio de muy poco margen, sí de mucho volumen, y entonces, si tú observas en el tiempo lo que pasa, la recuperación de las inversiones es, digamos, muy baja. En una condición como la que hoy vivimos, pues es mucho más complicado. No pareciera ser que las cosas estén como para tener la misma aviación que teníamos, digamos, a principios del año. Lo que tú has señalado es correcto. En tanto empresa pública sabemos más de Volaris y de Aeroméxico. Volaris aparentemente tiene una mejor condición, se ven rostros, no quiere decir que no tenga problemas, ¿no? Pero la condición es muy buena. Aeroméxico pues tiene dificultades, es público esto, en Estados Unidos está en un proceso de un juicio de bancarrota. Tuvieron el problema el año pasado estos aviones que no el pasado, pero hace un par de años, que dejaron de volar. La situación es muy compleja, y bueno, pues Interjet sí, pues todavía es una sorpresa que siga volando con las dificultades que ha experimentado. Viva Aerobús parece que no va tan mal dentro de su nicho. Aeromar, digamos, con dificultades. No es un entorno fácil, no es un entorno. Yo sí creo que deberíamos ver en términos de mercado una reconfiguración, probablemente reducir el número de compañías, ver algunos cambios importantes, aunque pues es difícil tener todas las respuestas en este momento, pero claro, toda vez que la recuperación tomará mucho tiempo, pues no es tan fácil las cosas, Jaime. Oye, Francisco, rápidamente, ¿y qué va a pasar en tierra? ¿Qué va a pasar con los aeropuertos? ¿Qué va a pasar con los grupos empresariales que tienen inversiones importantes en los aeropuertos?
Otra vez, los grupos empresariales en términos generales están en los aeropuertos que tienen más tráfico, y ahí la recuperación pues será un poco más rápida, ¿no? El Cancún, por ejemplo, me decían que ya el número de operaciones que se han registrado en algunos días de noviembre son similares a algunos días de marzo, lo que es una buena noticia. En uno de los grupos aeroportuarios que opera del lado del Pacífico, pues tiene buenos números en Tijuana, buenos números en Guadalajara. Ahí yo creo que hay más capacidad, sin desestimar el tamaño de las afectaciones. Estos grupos tienen, yo creo que un poco más de margen. Lo que es cierto también es que en ese caso en particular pareciera ser que la autoridad ha entendido bien las cosas, digamos, se han diferido las inversiones que están obligadas o que estaban obligadas los grupos aeroportuarios, y cuyo compromiso es cada 5 años hacer un plan de expansión y de remodelaciones. Estos se han visto pospuestos por razones obvias, ¿no? Los otros aeropuertos, otra vez los que tienen menos vuelos, tráficos delgados, normalmente están dentro de la operación de ASA, de los grupos nacionales, pues la cosa va a ser más difícil, ¿no? Pues Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac, siempre es un privilegio poder platicar contigo. Muchas gracias y seguiremos en contacto. Muy buenos días. Claro que sí, te agradezco al contrario el espacio. Muy buenos días. Hasta luego. Gracias, Francisco. Cuídate mucho y bueno, pues ya vio, no está fácil. Y esta es la industria aérea, A ver si luego hablamos con Francisco de los cruceros, que yo creo que están pues a un grado ya de decir adiós como industria. Está muy complicada también este sector del turismo. Vamos a ir a la pausa comercial. Son las 8 de la mañana con 34, casi 35 minutos, tiempo del centro del país. Ya tenemos a Dan Ramírez Serret listo y también a las megalopolitanas con Cintia Dávalos. Todo después de la pausa.